México va a ser sede del Mundial 2026 y en lugar de festejar, hay protestas en las calles. ¿Por qué? Porque el fútbol en México no es solo un deporte, es un espejo de la sociedad y lo que refleja no siempre es bonito. Que México está pasando por estos momentos, el fútbol no es el espejo de la sociedad, es la sociedad sin máscara. Pero empecemos por algo que todos conocemos y pocos analizamos, el grito, que suena cada partido de la selección mexicana cuando el portero rival patea. Ese grito que lleva años FIFA multando a México por él. La Federación Mexicana lleva también años señalando que lo van a parar y el grito sigue. ¿Cuánto le ha costado a México realmente este grito? Más de 13.7 millones de pesos en multas, 19 sanciones acumuladas desde el 2014 y un partido jugado en puerta cerrada en el 2021. En marzo del 2026, en la reinauguración del Estadio Azteca, con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, volvió ese grito. Ese grito no lo vamos a poder parar. Así de simple. 5 campañas antidiscriminación han fallado. Abrazados por el fútbol, Ya Paralé, Grita México, Somos México, ninguna funciona. ¿Por qué? Porque el problema no es el vocabulario. El sociólogo Héctor Salinas Hernández, de la UACM, lo dice sin rodeos. El grito no puede considerarse folclore porque no es cultural y no representa nada de México. La FMAF promueve campañas tímidas que ni siquiera se atreven a mencionar la palabra homofobia. Y el sociólogo Salvador Cruz Sierra de la UAM explica el fondo del problema. La masculinidad hegemónica mexicana considera la homosexualidad una deshonra. El estadio es el lugar donde esa masculinidad se expresa en voz alta, sin consecuencias, con 50,000 personas coreándola. El grito no es un problema de malas palabras. Es un síntoma de cómo se construye la identidad masculina en México, y eso no se cambia con una campana. Eso se cambia con transformación cultural profunda que no está pasando. Pero el grito no es el único problema que ha destapado el Mundial del 2026. Hay algo más urgente y concreto, algo más cercano a la gente que el desplazamiento de las personas en las comunidades centradas a Santa Úrsula, un pueblo originario llevado décadas conviviendo con el Estadio Azteca. Hoy sus vecinos están siendo expulsados, no por la fuerza, pero por la renta, el valor de la renta de la vivienda. Está subiendo la renta en Santa Úrsula. Antes del Mundial estaban entre 8,000 pesos al mes en el 2021. Hoy están entre 17,000 y 25,000. Un aumento entero del 110% y 212% para los 5 partidos de México que van a jugar solamente. La Asamblea de Vecinos está en contra de las megaconstrucciones, llamándolo con un nombre propio, el Mundial del Despojo. Y no son solo los vecinos de Santa Úrsula. Son unas 2,000 trabajadoras sexuales de la calzada de Tlalpan que perdieron hasta el 90% de sus ingresos. Son las madres buscadoras que el día de la reinauguración del Azteca pusieron una cascarita afuera del estadio, buscando a sus desaparecidos mientras adentro había fiesta. Y aquí viene el dato que más incomoda. México va a invertir del orden de 225,000 millones de pesos en infraestructura para el Mundial. La derrama económica esperada es de unos 2,730 millones de dólares, que equivalen a apenas el 0,14% del PIB. Y mientras tanto, hay más de 132,000 desaparecidos en el país. Alfonso Velázquez Guadarrama de la Iberoamericana lo resume así. La pregunta no es cuánto se invierte, sino en qué se deja de invertir. El 28 de marzo de 2026, día de reinauguración del Azteca. 10,000 elementos policiales fueron desplegados para contener las protestas. Activistas denunciaron golpes, detenciones arbitrarias y robo de pertenencias. Eso es lo que pasó el día que México le abrió las puertas al mundo. Imagen del 28 de marzo del 2026 que lo dice todo. Mientras en el Estadio Azteca se reinauguraba con luces, fuegos artificiales, celebración, un grupo de mujeres tapizó las instalaciones del Estadio Azteca con fotografías, los nombres, fechas de desapariciones. Cada foto pegada en una pared que esa noche iba a brillar en el mundo. Eran de las más buscadoras que llevan años buscando sus hijos desaparecidos
y eligieron ese día pensando que se iba a ver en todo el mundo, ¿no? Que iba a haber una gran fiesta. Esas caras que nadie busca, mientras las cámaras apuntaban hacia adentro. Ellas pegaban sus hijos en las paredes de afuera. En México hay más de 132,000 personas desaparecidas registradas, 72,000 cuerpos sin identificar, un promedio de 57 homicidios al día al cierre de 2025. México es uno de los países más violentos del mundo que no está en guerra. Y en ese contexto, llega el Mundial, el evento deportivo más grande del planeta con promesas de derrama económica, turismo, infraestructura, con 225,000 millones de pesos invertidos en estadios y carreteras. Y las madres preguntan algo muy simple. ¿Dónde estaban esos recursos cuando los buscábamos? ¿Dónde estaba esa atención cuando desaparecieron nuestros hijos? Amnistía Internacional publicó en marzo de 2026 un informe advirtiendo riesgos de represión durante el Mundial. Porque en México, los megaeventos no solo generan negocio, también generan un Estado que prefiere verse bien hacia afuera antes que resolver lo que duele adentro. Y ahora hay algo que decir que pocos se atreven a decir en voz alta. México lleva 9 mundiales consecutivos eliminados en la misma ronda, los octavos del final. El quinto partido, siempre el mismo partido. En México existe algo llamado quinto partido. Y en Qatar 2022 ni siquiera llegamos a los octavos. Es la primera vez en 1978 que esto pasa. Es mal la suerte, no son los jugadores, el técnico, la selección, ¿qué es? ¿Qué es? La sociedad. Según Juan Villoro, uno de los escritores y analistas del fútbol mexicano más importantes, no. El fútbol mexicano está diseñado para no tener éxito deportivo. ¿Qué significa eso? Que el negocio del fútbol mexicano no depende de ganar, depende de vender. Transmisiones, patrocinios, boletos, camisetas. La Liga MX es un negocio que funciona independientemente de los resultados deportivos. Y cuando el negocio funciona sin ganar, ¿para qué ganar? Y aquí viene algo que casi nadie dice en voz alta. La selección mexicana de fútbol no es una institución pública. Es una empresa privada. La Federación Mexicana de Fútbol es un ente privado, con dueños, con accionistas, con intereses comerciales, no rinde cuentas al Estado mexicano, no rinde cuentas a los ciudadanos, rinde cuentas a sus socios y a la FIFA. Entonces, cada vez que te pones la camiseta verde, cada vez que gritas México en el estadio, cada vez que sientes que esa selección te representa, estás dándole identidad nacional gratuito a una empresa privada que usa tu sentimiento de pertenencia para vender, que usa tu bandera para hacer negocio y que no te debe nada a cambio. Marx lo habría llamado alienación. El aficionado pone su emoción, su tiempo, su dinero, su identidad en un producto que no le pertenece y que no trabaja para él. La selección no es tuya, nunca lo fue. Es de quienes la poseen, y ellos saben muy bien que no necesitan ganar para que tú sigas comprando la camiseta. Desde la sociología, Roger Magazine de la Universidad Iberoamericana lo explica así. El aficionado mexicano no construye su identidad en las victorias. La construye en el ritual, en el sombrero, en el mariachi, en el cielito lindo, en el carnaval alrededor del estadio, más que en lo que pasa adentro. La fiesta se convirtió en el objetivo, y la victoria quedó como un bonus que nunca llega, porque para el negocio no hace falta que llegue. ¿Y cómo leemos todo esto con la sociología? Hay 3 ideas que nos pueden ayudar a entender todo esto. Primera idea, Durkheim y la efervescencia colectiva. Emil Durkheim estudió los rituales religiosos y dijo algo poderoso. Los seres humanos necesitamos momentos donde nos fundimos en un nosotros, donde la tribu se siente una sola cosa. El estadio es exactamente eso. El grito, el canto, la camiseta, son los nuevos rituales sagrados y lo más interesante es esto. Cuanto más fragmentada está una sociedad, más necesita esos rituales. México es un país enormemente desigual, con fracturas profundas. El estadio es uno de los pocos lugares donde el licenciado y el obrero gritan juntos.
aunque estén gritando algo que hace daño. Segunda idea, Bourdieu y el habitus. Pierre Bourdieu tenía un concepto llamado habitus, el conjunto de disposiciones, gustos y formas de actuar que una clase social incorpora desde pequeña. El fútbol mexicano es un deporte de clase popular. La cascarita, el llano, los ídolos que vienen de familias humildes y el grito es parte de ese habitus. Es la expresión de una masculinidad popular que se construyó durante décadas en espacios donde ese lenguaje era normal. Sancionar el grito sin entender el habitus que lo produce es tratar el síntoma sin tocar la enfermedad. Tercera idea. Marx y el opio del pueblo. Mucha gente conoce la frase de Marx, la religión es el opio del pueblo. Pero casi nadie conoce la frase completa. Marx dijo que la religión es el suspiro de la criatura oprimida. No solo un adormecedor, también una protesta. Y aquí es donde el Mundial 2026 se vuelve interesante. Las protestas en las calles, las madres buscadoras en el estadio, no son el opio del pueblo. Son exactamente el suspiro de la criatura oprimida que Marx describía. El fútbol no adormece a todos por igual. Para algunos es la fiesta. Para otros es el momento exacto para decir lo que el resto del tiempo nadie escucha. Y la euforia del Mundial de México no existe, o casi no. En otros mundiales habían ambientes en la calle, meses antes, banderas en los coches, camisetas, las discusiones en el trabajo, esa electricidad que se siente cuando tu país va a jugar un torneo, pero no se siente, no hay. ¿Por qué? Porque la sociedad mexicana tiene demasiados problemas encima como para pensar en fútbol, porque hay familias que no saben si van a poder pagar la renta el próximo mes, porque hay madres que llevan años buscando a sus hijos y todavía no los encuentran, porque hay colonias enteras que sienten que el mundial llegó a desplazarlos, no a incluirlos. La fiesta es para quien puede festejar, y en México no todos pueden. Durkheim decía que los rituales colectivos funcionan cuando la comunidad se siente parte de algo, pero ¿qué pasa cuando una parte de la comunidad siente que ese ritual no es para ella? ¿Cuándo el estadio se inaugura con policía afuera golpeando a los que protestan? ¿Cuándo la camiseta verde cuesta más que el día de trabajo de alguien? El ritual pierde su poder de cohesión, y la efervescencia colectiva que Durkheim describió simplemente no llega. Dicho esto, queda una pregunta abierta. ¿Y si cuando empiece el Mundial todo cambia? ¿Y si el primer gol de la selección enciende algo que hoy parece apagado? ¿Y si la magia del fútbol, como tantas veces en la historia, logra lo que la política no pudo? Unir por unas horas a un país que está roto.